presenta. Hola, hola, hola. Recién se comunicó que el Vaticano aprobó el bautismo de niños transexuales y el bautismo de parejas homosexuales. Entonces, estamos ante una crisis de valores, estamos ante una crisis de la sexualidad, estamos ante una realidad que todavía el niño no se ha identificado, vamos a decir, con un género cuando ya le estamos motivando a que se rebeldice contra su naturaleza. Entonces, esto es impresionante. Así es, el Vaticano dice, este comunicado del Vaticano, el Vaticano abre las puertas al bautismo de personas transexuales. El Vaticano, siendo el Papa y el Vaticano un eje donde se fundamentaba, donde estaban las bases, independientemente que sean católicas, son las bases religiosas y de la moralidad de la sociedad. Aunque nosotros que seamos cristianos evangélicos tenemos una misma raíz, el cristianismo, nuestra raíz judeocristiana, no es árabe, no es musulmán, no es islámica. Nuestras raíces son judeocristianas y el judeocristianismo se fundamenta en el matrimonio entre un hombre y una mujer, entre la sexualidad de un hombre nacido hombre y una mujer nacida mujer. Entonces, el Vaticano, escuchen esto, el Vaticano abre las puertas al bautismo de las personas transexuales y a bebés de las parejas del mismo sexo. Son tiempos difíciles y necesitamos levantar un ejército de padres, abuelos, intercesores, gente que ore por su familia. Entonces, quiero hablar, escucha bien, quiero hablar en este día de hoy 10 principios de la educación sexual inicial en los niños. Repito, 10 principios de la educación sexual en los niños. ¿Crees tú que es importante dar una educación sexual desde el hogar? Mira lo que está sucediendo. Hay educación sexual para la transexualidad, hay educación sexual para la homosexualidad, hay educación sexual para el lesbianismo. Entonces, esto es tremendo. Es importante que la iglesia se despierte, que los cristianos cuyo fundamento creen en el matrimonio heterosexual, pues pueda hacer algo por su familia. Entonces, ¿cuáles son esos 10 principios de la sexualidad inicial del hogar? Lo primero, antes de darle los 10 principios, quiero hablarle de los 3 paradigmas. 3 paradigmas donde se enfoca la sexualidad. El primer paradigma donde se enfoca la sexualidad es el paradigma lujurioso, donde todo es permitido, donde todo es válido, donde tu creencia es tan importante como la creencia de otro, donde el placer es lo más importante, donde los conceptos humanos son los que establecen realmente tu conducta humana. Es bien importante ese paradigma. El segundo paradigma es el paradigma religioso. Es el paradigma donde no se habla de sexo, donde el sexo es tabú, donde el sexo es una palabra que muchos padres no quieren conversar con sus hijos, no tienen el valor de enfrentar esas necesidades que tienen que ver con las necesidades sexuales de orientación sexual a sus hijos. ¿Cuáles son las verdaderas instrucciones que dio Dios? Porque Dios no te da opciones, Dios te da instrucciones. Dios estableció en el manual de Él, que es su palabra, instrucciones, no es opciones, no es interpretación privada, no, es una sola interpretación y es la interpretación que Dios da al hombre. Entonces es importante con este concepto de los paradigmas poder abordar estos 10 principios de la sexualidad inicial, en la sexualidad en la educación inicial de los niños. Lo primero que quiero hablar es que se debe iniciar desde la palabra de Dios, no desde los conceptos de hombre.
Esta instrucción que tú le vas a dar a tus hijos viene desde la palabra de Dios, no de los conceptos que los niños van a recibir en la escuela, no de los conceptos que ellos van a recibir en las redes sociales, no desde los conceptos que ellos van a recibir en los libros, no, desde la palabra de Dios. Varón y hembra los creó Dios y los bendijo Dios. Entonces, este concepto viene desde la palabra de Dios, muy importante. Segundo, se inicia con los padres, no con los maestros ni amigos. Las personas que deben influir en esa educación y en ese comportamiento sexual deben ser los padres. Deben ser figuras significantes, no deben ser los amigos, no deben ser los videos, las series, Netflix, las redes sociales, no, deben ser los padres. Entonces, desde el hogar y con los padres, esa educación sexual debe iniciar desde la palabra de Dios y desde los padres. Tercero, desde el hogar y no desde la escuela. Esta educación sexual debe iniciar en el hogar, desde que el niño empieza a identificar su órgano sexual, desde la niña empieza a identificar sus órganos sexuales, ya se debe iniciar la educación sexual. Tú no puedes esperar que sea la escuela que eduque. Hay personas pedófilas, hay enfermos sexuales, donde esta libertad sexual, donde esto está creando oportunidades de abuso y de malinterpretación y de la distorsión del concepto de la sexualidad saludable. Entonces, volvemos a retomar los 10 principios de la educación sexual. Primero, debe ser desde la palabra de Dios. Segundo, ¿quién debe hacerlo? Desde los padres. Tercero, desde la casa. Cuarto, desde la biología y no desde la ideología. Desde los fundamentos científicos biológicos comprobados, no desde el concepto cultural. Porque pareciera que la sexualidad y la identidad sexual se ha convertido en un concepto que se construye desde la psicología, no, es desde la biología. Entonces, repetimos, desde la palabra de Dios, desde los padres, desde la casa, desde el hogar y desde la biología. Ya tenemos 4 leyes importantes en la educación sexual de los hijos. Quinto, desde el corazón y no desde la genitalidad. Muchos niños tienen curiosidad tienen curiosidad desde explorar sus genitales, desde explorar los genitales de sus amigos, desde su familia, de su hermano. Eso es como una curiosidad natural que debe ser canalizada, pero eso no significa que la educación debe iniciar desde la genitalidad, no, desde el corazón, porque el corazón es el órgano sexual del hombre, no es el genital, es el corazón, es la mente, porque allí en el corazón están las emociones, en la mente están las emociones. Entonces es importante trabajar desde el corazón. Sexto, se debe iniciar desde la naturalidad y no desde la vergüenza. Muchos padres sienten vergüenza, incomodidad de conversar estos temas con los hijos. Muchos padres sienten que no están bien preparados para abordar este tema. Entonces, ¿qué más preparado que la palabra de Dios? El libro perfecto, el libro más sabio de todos los sabios, el libro de la sabiduría, el libro del consejo, el libro de la educación sexual es la palabra de Dios. Entonces, el padre debe enseñar desde la naturalidad y no desde la vergüenza. ¿Por qué? Porque muchos niños no reciben una orientación y luego entonces reciben una orientación distorsionada. Y esta distorsión afecta su comportamiento cuando es adulto. ¿Por qué? Porque crea una huella psíquica de una distorsión del concepto sexual. Entonces es importante, muy, muy importante, padre que me estás escuchando, madre que me escuchas, abuelos, tíos,
consejeros, pastores, mentores, maestros, de que eduquemos desde la naturalidad, desde el corazón, desde la biología, desde el hogar, desde con los padres, desde la palabra de Dios. Lo otro, debemos educar desde el conocimiento. Esto es importante. Muchos padres, repito, desconocen los principios de sexualidad. No podemos dejar esa responsabilidad en personas que no tienen una moralidad y una espiritualidad para enseñar correctamente a los niños. Entonces debe hacerse desde el conocimiento, no desde la ignorancia. Muchos padres no saben qué decir, ni cómo decirlo, ni cuándo decirlo. Entonces, este séptimo aspecto es muy importante, desde el conocimiento. Así también quiero hablar desde el octavo principio. Se inicia desde la dosificación y no desde la abundancia. ¿Qué quiere decir esto? Inicia desde la dosificación, no desde la abundancia. Muchas veces se enseña demasiado y el niño no está preparado. El niño empieza a escuchar conceptos que él todavía emocionalmente e intelectualmente no lo maneja. Entonces, muchas veces el niño queda saturado porque no se ha dosificado. Cada edad tiene una necesidad y cada necesidad debe ser dosificada en el conocimiento. Entonces, este octavo principio es muy importante. Es muy importante que los padres dosifiquen. ¿Qué curiosidad tiene el niño? ¿Por qué pregunta esto? ¿Cuál es la intención de su pregunta? Dosificar la información es que el niño sea capaz de manejarlo, que sea capaz de desarrollar ese concepto. Y esto es bien importante porque hay demasiada distorsión, hay demasiados enfermos sexuales, hay demasiado concepto girando alrededor de los niños y los niños no tienen la capacidad de manejarlo. Entonces es bien importante que tú, padre que me estás escuchando, puedas entender estos principios. El principio número 9 se inicia desde la moralidad y no desde el libertinaje. Esta educación inicial debe ser desde la moralidad y no desde el libertinaje, no desde el placer. Entonces es importante desde la moralidad, desde el respeto al cuerpo humano, desde el respeto de la biología natural del cuerpo humano. Entonces, es bien importante este principio número 9, desde la moralidad y no desde el libertinaje. Y finalmente, se inicia desde el mandamiento y no desde el sentimiento. Esta educación sexual es un mandato de Dios. Es un mandato de Dios y no tiene que ver con que tú te sientas bien para enseñar o no. Esto no es desde el sentimiento, esto es desde el mandamiento. Dios no da opciones, Dios da instrucciones. Es bien importante levantar los muros de contención para proteger a nuestros hijos. Todos estos 10 principios tienen el fin de levantar el muro de contención, de levantar el muro de protección a nuestros hijos, para que ninguna distorsión sexual pueda entrar en su vida y pueda dañar su comportamiento. Que podamos revisar estos 10 principios. Vuelvo a repetir los 10 principios de la sexualidad, 10 principios de la educación sexual inicial en el hogar. Se inicia desde la palabra de Dios y no desde los conceptos de hombre. Se inicia con los padres y no con los maestros ni amigos, ni redes sociales. Se inicia en casa y no desde la escuela. Se inicia desde la biología y no desde la ideología. Se inicia desde el corazón y no desde la genitalidad. Se inicia desde la naturalidad y no desde la vergüenza.
Se inicia desde el conocimiento y no desde la ignorancia. Se inicia desde la dosificación y no desde la abundancia. Se inicia desde la moralidad y no desde el libertinaje. Y finalmente se inicia desde el mandamiento y no desde el sentimiento. Todo esto lo que conlleva es a crear muros de protección, muros de contención para proteger a nuestros hijos. Lamentablemente, nuestros hijos están siendo seducidos, atraídos por los antidiseños de la sexualidad. Y estos antidiseños están atacando los fundamentos donde la familia está siendo construida. Cuando el Papa acepta el bautismo ahora de niños transexuales, es porque pueden estar en el catolicismo los niños transexuales. ¿Qué es un niño transexual? Es un niño que no acepta su identidad sexual y que quiere cambiarse. Pero ¿por qué un niño no va a querer aceptar algo que es natural? A alguien le impuso esa rebeldía. Entonces la transexualidad es rebeldía contra Dios. La transexualidad es rebelarse contra tu propia identidad. Es perder identidad, es perder autoestima, es perder la valoración, es perder el concepto de Dios. Entonces, bien importante que nosotros veamos lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 22:6, ¿verdad? Que la Reina Valera dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará. Mira lo que dice esta versión, Nueva Traducción Viviente. Dice: dirige a tus hijos. ¿Quién tiene que dirigir a tus hijos? Yo. A mis hijos los tengo que dirigir yo. ¿Quién tiene que dirigir a tus hijos? Tú. Tú tienes que dirigir a tus hijos. No la comunidad LGTBQ, no la ideología de género, no la ideología queer, no los transexuales. Tú eres el que tienes que dirigir a tus hijos. Dice aquí: dirige a tus hijos por el camino correcto. Tú debes saber cuál es el camino correcto para poder dirigirlos. Porque si un padre cree que la persona puede estar disconforme con su naturaleza humana, biológica, y que puede transicionar en otro sexo, si ese padre le inculca eso a su hijo, ese hijo irá a otra dirección. Entonces, son los padres los responsables de dirigir hacia el camino correcto, donde el varón sea varón y la hembra sea hembra, donde el varón tenga un comportamiento saludable, donde la hembra tenga un comportamiento sexual saludable. Pero dice: dirige a tus hijos. Es un mandato, es una instrucción de Dios. Es el padre quien debe dirigir a sus hijos. No son las redes sociales, no son los influencers, no son las películas, no son los amigos, no son los maestros, no son los libros LGTBQ, no son las diferentes ideologías, es el padre. Dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores no lo abandonarán. El poder que tiene la enseñanza en el corazón y en la mente de un niño, que es como un cuaderno abierto, que recibe toda la información, que recibe lo que tú improntes, lo que tú imprimas en su mente. Lo que tú imprimas en su mente quedará guardado y no lo abandonará. Dios sabe cómo creó la mente. Dios sabe cómo creó al ser humano. Dios conoce el material con que fuimos hechos, porque Él nos creó. Y Él es el educador por excelencia. Él es el consejero por excelencia. Él es el sexólogo por excelencia. Él es el psicólogo, el maestro, el pastor, el salvador del ser humano, el cuidador de los niños. Entonces, repito, cuando decimos aquí, dirige a tus hijos
por el camino correcto, es responsabilidad del padre tratar de llevar al niño por el camino de la moralidad, de las buenas costumbres, del desarrollo de un proyecto de vida, no de la confusión, no del estrés, no del cambio de sexo que puede llegar en una depresión, en un estado de ansiedad, al consumo de alcohol, drogas, cigarrillos, depresión y suicidio. No, tenemos que guiar a nuestros hijos por el camino correcto, y Dios es el camino correcto. Dios es nuestro Padre celestial y Él estableció las normas. No es la sociedad la que establece las normas, no es la temporada. ¿Saben por qué la Iglesia Católica aceptó ahora bautizar niños transgénero? Porque dicen que tienen que adecuarse a esta temporada. No, Dios no se adecua a las temporadas. Dios es el Dios de todas las temporadas. Dios es el Dios de la eternidad. Dios no tiene principio, no tiene fin. Él es el todo en todo. Entonces, nosotros cuando queremos guiar a nuestros hijos por el camino correcto, es guiarlo en la eternidad, es guiarlo en Dios, en los valores del respeto, del cuidado de su sexualidad, del cuidado y el respeto de sus órganos sexuales, de que nadie los esté explorando, ni tocando, ni jugando, porque allí comienza la distorsión de la sexualidad, por curiosidad, por placer, por juego. Entonces es importante guiar a nuestros niños por el camino correcto, guiarlos con límites, guiarlos con respeto, guiarlos con moralidad. Entonces dice, repito, Proverbios 22:6, dirige a tus hijos. ¿Quién va a dirigir a tus hijos? Tú. ¿Quién va a dirigir a mis hijos? Yo. Estoy dando herramientas a los padres para que dirijan a sus hijos, y para ello hemos escrito el libro Salvemos a los Niños. Está disponible en Amazon, tú lo puedes adquirir y allí tienes herramientas para educar a tus hijos, para levantar los muros de protección. Necesitamos levantar muros de contención, muros de protección contra los pedófilos, contra los enfermos sexuales, contra aquellos que han distorsionado el concepto de la sexualidad. Necesitamos levantar muros de protección, porque el padre debe dirigir a los niños, a sus hijos por el camino correcto. Pero si el padre no sabe cuál es el camino correcto, si el padre no sabe, hay que darle herramientas a los padres. De allí la importancia de nuestro ministerio, de allí la importancia que usted vaya al canal de YouTube. Allí tenemos orientación para que usted maneje herramientas para la presión de grupo, para el bullying, para lo que es la presión al consumo de droga, de alcohol, de sexualidad en sus hijos. Vaya a nuestro canal de YouTube Fundamicón Zulay Arraiz y con mucho gusto allí hemos dado mucho material para que usted aprenda de una manera fácil, gratuita, sencilla, pero sobre todo bíblica, para que usted aprenda la palabra de Dios y usted tenga recursos para manejar. Así que este libro está disponible. Salvemos a los niños. Salvemos a los niños de los pedófilos, de la distorsión de la educación sexual. Necesitamos educación cristiana en los hogares. Necesitamos educación moral en los hogares. Necesitamos educación con límites en los hogares. Necesitamos guiar a nuestros hijos por el camino correcto. Entonces dice, dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Eso quedará impreso en la mente y el corazón de tus hijos. Si eso queda impreso en la mente y el corazón de tus hijos, vale la pena imprimir a Dios en el corazón de nuestros hijos para que ellos caminen y tomen decisiones desde el conocimiento y no desde el sentimiento. Esa debe ser la educación sexual.
Tú como padre debes pedirle a Dios, ayúdame, Señor, a guiar a mis hijos por el camino correcto. Y aún, Señor, si yo no estoy en el camino correcto, ayúdame. Ayúdame a mí para entender cuál es el camino correcto y así poder guiar a mis hijos. Tú puedes guiar a tus hijos al camino correcto si tú estás transitando el camino correcto. Es lamentable ver cómo muchos padres están desesperados porque ya sus hijos son adolescentes y quieren transicionar a otro sexo. Muchos padres están desesperados porque sus hijos son jóvenes y ya tienen parejas homosexuales o viven pareja con lesbianas o están en el lesbianismo. Muchos padres sí piensan que ya es tarde, pero nunca es tarde para entrar al camino correcto. Nunca es tarde para conocer a Dios. Nunca es tarde para recibir la bendición de Dios. Así que yo te pido que tú te vuelvas un defensor de la familia, pero sobre todo un defensor de los niños. Salvemos a los niños. Salvemos a los niños, nuestra responsabilidad generacional. No podemos permitir que un niño vaya a quirófano, que un niño de apenas 12, 13 años vaya a quirófano a mutilarse su pene para hacerse una cirugía y ponerse una vagina artificial. No podemos permitir esto. No podemos permitir que una niña vaya a quirófano para que se mutile su seno, su busto. No podemos permitir que un niño esté ingiriendo hormonas que le van a producir depresión, tristeza, ansiedad, crisis de pánico. No podemos permitirlo. Tú y yo tenemos que defender a estos niños. Tú y yo tenemos que alzar la voz. Tú y yo tenemos que hacer algo para que nuestros hijos no vayan hacia la transexualidad, que nuestra generación no vaya a recibir algo que le puede cambiar su vida para siempre, que puede dañar su identidad, su corazón y hasta puede atentar contra su salud mental. Tenemos que hacer algo, no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Tenemos que volvernos defensores y promotores de la verdad de Dios. Te invito pues a que te vuelvas un defensor allí en nuestro canal de YouTube, Zulaya Rice, Fundamicón. Tenemos bastante material sobre la transexualidad. Los niños transgéneros nacen o se fabrican. Se fabrican desde una educación sexual distorsionada. Y lo que llamamos, se está normalizando algo que no es normal. Lo que debería ser normal es la palabra de Dios. Esto es lo que debería ser normal. Que la palabra de Dios sea enseñada en las escuelas, en las casas, en las iglesias. Se enseña en las iglesias solamente. Muchas veces en las casas no se enseña y no se está enseñando en las escuelas. Así que juntos salvemos la familia. Amén. Te unes a este ejército de combatientes para la defensa y los fundamentos de la palabra de Dios, que sea el diseño tradicional, que no es el conservador ni el tradicional, es el original, el diseño original. No es el conservador ni el tradicional, es el diseño original. Así que vamos a orar para que te levantes como esa voz que clama en el desierto y anuncia la verdad de Dios de la educación sexual inicial a los niños. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por todos los hogares de las personas que están conectadas y aún los que nos van a escuchar a través diferido y en las otras redes sociales. Padre, en el nombre de Jesús, levanta, Señor, padres, madres preocupados por sus hijos, que eduquen desde el hogar, que eduquen desde la palabra de Dios,
que eduquen desde la biología, que eduquen desde la moralidad, que eduquen desde la naturalidad, que eduquen desde la educación, que eduquen desde los principios tuyos, Señor, en el nombre de Jesús, que cada padre y que cada madre asuma su responsabilidad de creer, de avanzar y de enseñar tu palabra al costo que sea, Señor. Hoy nosotros ponemos nuestras vidas para el servicio de tu reino. Que venga tu reino a nuestros niños, a nuestros adolescentes, que venga tu reino a los padres, en las escuelas, en las comunidades, en las redes sociales, sea conocido y sea proclamado Jesucristo, el Salvador de la humanidad. En Jesucristo toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Te invito pues a compartir, darle like y juntos salvemos a los niños. Bendiciones. Por una familia mejor. Si deseas más información,